Debes estar dispuesto a arder en tu propia llama. ¿Cómo podrías renacer si antes no te has convertido en cenizas? Friedrich Nietzsche. ¿Cómo se puede reformar el carácter de nuevo? ¿Es posible convertirse en una persona diferente, como si hubieras renacido? Muchos modelos tradicionales de crecimiento personal asumen que la capacidad del ser humano para el cambio autodirigido es extremadamente limitada. Esto se debe a que, por naturaleza, somos seres conservadores. Aspiramos a la estabilidad, al orden y, especialmente, a una sólida e inmutable sensación de identidad. Según estos modelos, el cambio es un proceso gradual. Se nos anima a dar pequeños pasos diarios hacia la versión deseada de nosotros mismos, a deshacernos de los malos hábitos, a cultivar los buenos y a reforzar las acciones positivas. Con el tiempo, estos pasos se acumulan y conducen a resultados notables y sostenibles. Sin duda, este camino posee un gran valor y es realmente efectivo para la mayoría de las personas que buscan desarrollarse. Es seguro, consistente y controlable. Sin embargo, no es la única vía posible de transformación. Es más, en algunas situaciones resulta simplemente insuficiente. Pues, además de nuestra naturaleza conservadora, somos seres mortales. Se nos ha concedido un tiempo limitado y nuestra fuerza para soportar el sufrimiento no es infinita. Los cambios graduales son adecuados para quienes se asientan sobre bases firmes. Pero, ¿qué ocurre si una persona ha permanecido demasiado tiempo en una profunda crisis interna? ¿Qué sucede si su vida se ha vuelto tan devastada que cada paso adelante es inmediatamente anulado por un huracán de circunstancias destructivas? En tales casos, no se requieren pasos graduales, sino decisiones radicales, no una mera corrección de unos pocos hábitos, sino un cambio equivalente a una muerte interna y un renacimiento posterior. Aquello que en psicología se denomina un cambio existencial o espiritual, un renacimiento psicológico, un salto cuántico en la autopercepción. Y, afortunadamente, este tipo de transformación no solo es posible, sino que ocurre con más frecuencia de lo que se suele pensar. Como escribió el psicólogo Michael Mahoney, los cambios de personalidad rápidos y profundos realmente ocurren. Vienen acompañados de cambios duraderos en la forma en que una persona se percibe a sí misma y al mundo que la rodea. El fenómeno del cambio cuántico merece una atención teórica y práctica minuciosa. Parece manifestarse con mucha más frecuencia de lo que la psicología tradicional suponía. Es más, estamos obligados a reconocer su importancia para comprender las verdaderas posibilidades del desarrollo humano. Pero surge una pregunta crucial: ¿podemos iniciar conscientemente un cambio así? ¿Hasta qué punto es posible un renacimiento radical por propia voluntad, y no como consecuencia de una crisis externa? Examinaremos bajo qué condiciones una revolución interna se convierte en realidad y qué se necesita exactamente para, en palabras de Nietzsche, convertirse en cenizas y un día resurgir de ellas como un nuevo ser. Aunque el proceso mismo de la transformación interna radical sigue envuelto en misterio, la idea de una metamorfosis repentina de la personalidad, de un renacimiento psicológico, ha cautivado la imaginación humana durante siglos. La psicología moderna, quizás, aún no ha revelado completamente la magnitud y las regularidades de este fenómeno. Sin embargo, existen ciertas pistas que nos ayudan a comprender mejor su mecánica y, quizás, a desvelar el misterio de nuestro propio renacimiento. Uno de los que se ocupó seriamente de este fenómeno fue William James. En su clásica obra Las variedades de la experiencia religiosa, describe observaciones que nos proporcionan un importante punto de partida. Según James, existe un tipo psicológico determinado, especialmente susceptible a los cambios rápidos y profundos. Y es precisamente aquel que más los necesita. Las transformaciones rápidas rara vez le suceden a personas satisfechas con su vida. Por el contrario, suelen ocurrir a aquellos que han tocado fondo, en un estado de profunda depresión, dependencia destructiva, crisis existencial o una completa desilusión con la existencia. El sufrimiento agudo, como el fuego, purifica y prepara el terreno para el cambio. Es él, a menudo, el catalizador de una profunda reestructuración interna.
Como escribió James, el camino más seguro hacia la felicidad estática de la que hablan los que han nacido 2 veces, ha pasado históricamente por un pesimismo más radical del que hemos considerado hasta ahora. Sin embargo, no todo sufrimiento se convierte en una puerta hacia la liberación. Muchos viven en un estado de infierno interior, pero solo unos pocos experimentan una metamorfosis genuina capaz de devolverlos a la vida. Surge una pregunta legítima: ¿qué diferencia a quienes permanecen prisioneros de su sufrimiento de quienes encuentran la fuerza para trascender sus límites? La respuesta se encuentra parcialmente en los mitos, las historias más antiguas en las que está cifrada la psicología colectiva de la humanidad. El renacimiento es uno de los temas centrales de la mitología mundial. Una y otra vez, escuchamos de un héroe o heroína que, tras atravesar las pruebas más difíciles, se transforma, naciendo de nuevo con una conciencia diferente, un alma distinta, una esencia renovada. Y en muchas de estas historias hay un elemento clave: el sacrificio. El renacimiento casi siempre exige al héroe renunciar a algo valioso. A veces es la riqueza, a veces el pasado, a veces incluso el propio sentido de identidad. Pero el significado del sacrificio es universal. Es necesario para dejar espacio a lo nuevo. Carl Jung reflexionó profundamente sobre este simbolismo, dándole una dimensión psicológica. El sacrificio siempre significa la renuncia a una parte valiosa de uno mismo, y a través de esto, el sacrificador se salva de ser devorado. El sacrificio es un acto en el que uno suelta voluntariamente aquello que antes constituía su esencia, pero que ahora impide su crecimiento. Es un paso difícil, pues requiere no solo cambios, sino una ruptura con relaciones que agotan, con un trabajo que destruye, con una adicción que lo mantiene a uno en un bucle. Es en este acto de desapego donde reside la esencia del renacimiento. Se renuncia al viejo yo para el nacimiento de uno nuevo. Como escribió Nietzsche, la serpiente que no puede desprenderse de su piel, perece. Exactamente así perece el hombre o la mujer incapaces de liberarse de formas obsoletas de su existencia. Permanecen prisioneros del pasado, marchitándose en el pantano de sus propios escenarios repetitivos. Los cambios les asustan, pero es precisamente el miedo a renunciar lo que los mantiene en la estancación. El psicoterapeuta y filósofo existencial Rollo me complementa esta idea: la muerte de una actitud o una necesidad puede ser la otra cara del nacimiento de algo nuevo. Esta es una ley de crecimiento en la naturaleza, y no se limita solo al ser humano. Uno puede elegir conscientemente abandonar una estrategia neurótica de dependencia, de apego, y descubrir que ahora puede vivir como un yo más libre. La muerte de una parte de uno mismo a menudo va acompañada de una mayor autoconciencia, de una agudizada sensación de posibilidades. Es el sacrificio, la renuncia consciente a lo anterior, lo que se convierte en la puerta a la transformación. El camino del renacimiento no consiste en buscar una fácil liberación del dolor, sino en la valentía de soltar lo que hace tiempo ha agotado su propósito. Y solo después de permitir que una parte de nosotros muera, algo más grande podrá nacer en nuestro interior. A veces, el propio acto de sacrificio resulta suficiente para iniciar el proceso de curación. Al desprendernos de lo viejo, al liberarnos de las pesadas cadenas del pasado, inesperadamente adquirimos la capacidad de ver el mundo de otra manera, con mayor claridad, profundidad y libertad. Con esta nueva perspectiva llega también una renovada sensación de propósito y la energía para avanzar. Un sacrificio doloroso puede realizarse con un poderoso esfuerzo de voluntad, escribió Carl Jung. Si tiene éxito, el sacrificio trae frutos benditos, y el que sacrifica salta de un solo brinco a un estado de curación casi completa. Pero, lamentablemente, no todo sacrificio conduce a la curación, y no de inmediato. En la mayoría de los casos, al principio, el sacrificio no trae alivio. Al contrario, en lugar de renacimiento, hay desorden, en lugar de claridad, confusión interna. Al liberarnos de la antigua forma de existencia, de repente nos enfrentamos a un vacío. Y este vacío asusta. Lo que voluntariamente dejamos atrás, aunque doloroso, seguía siendo familiar. Y ahora, nada.
El viejo orden ha ardido, y uno nuevo aún no ha surgido. Es en este momento cuando comienza la inmersión en el caos. Y aquí se esconde una de las etapas más peligrosas de la transformación. Por un lado, el caos es una amenaza. Puede desorientar, destruir los soportes internos, provocar trastornos de ansiedad o incluso una crisis psíquica. Pero por otro lado, y en esto reside su esencia paradójica, el caos puede convertirse en la madre de un nuevo orden. El psicólogo Michael Mahoney escribió, la desorganización sistémica parece ser un precursor importante de la reorganización. Es decir, para crear una nueva estructura interna, es necesario destruir la antigua. A veces, esta destrucción ocurre de forma abrupta, espontánea, dolorosa, pero es precisamente ella la que crea el terreno sobre el que puede crecer una estructura de vida más madura y estable. Sin embargo, siempre existe un riesgo. El caos puede no convertirse en una transición, sino transformarse en un abismo. En lugar de renacimiento, puede sobrevenir la desintegración de la personalidad, la pérdida de la integridad interna, un colapso. Algunos investigadores creen que, externamente, los procesos de renacimiento y de colapso psíquico son sorprendentemente similares. Su diferencia radica únicamente en hacia dónde conducen. Como observó Jung, la pérdida de equilibrio provocada por un acto de sacrificio es, en esencia, similar a un trastorno psicótico. Se diferencia de la enfermedad verdadera solo en que, en última instancia, conduce a una mayor salud, mientras que la enfermedad lleva a una mayor destrucción. Entonces, ¿cómo atravesar el caos sin destruirse? La respuesta, a través de la participación activa. No podemos ser observadores pasivos de nuestra propia transformación. Debemos comportarnos como héroes de los mitos antiguos, como exploradores del caos, no como víctimas de él. Nuestra tarea en esta oscuridad es comenzar a buscar una nueva estructura interna de vida, a probar, experimentar, crear estructuras, aunque no sean estables, pero que ya estén dirigidas a la curación. Sin embargo, esta etapa no es un alivio, sino otra prueba. Cada intento de crear algo nuevo provoca tensión. Nuevas formas de ser uno mismo van acompañadas de ansiedad, miedo, vulnerabilidad. Lo viejo ya no funciona, y lo nuevo aún no se ha convertido en un apoyo sólido. No obstante, es este esfuerzo, realizado en medio de la confusión interna, el verdadero acto de creatividad. Resurgir del caos no es un salto, sino un reensamblaje lento, obstinado y valiente de uno mismo. No obstante, si logramos reconocer que la desorientación, la ansiedad y el caos interno no son un signo de nuestra debilidad o deficiencia, sino una parte natural del proceso de transformación profunda, nos resultará mucho más fácil atravesar la oscuridad. Dejamos de percibir el caos como un enemigo y comenzamos a ver en él, aunque doloroso, un aliado del crecimiento. Como escribe Michael Mahoney, los episodios de intenso estrés emocional y desorden a menudo reflejan manifestaciones naturales e incluso saludables de la lucha de una persona por la reestructuración. Tales esfuerzos, por supuesto, no siempre conducen al éxito, pero pueden tratarse con mucho menos miedo e impaciencia si se perciben como la actividad de un sistema abierto y en desarrollo que busca un equilibrio más amplio con el mundo circundante. Sin embargo, una sola comprensión de este proceso no es suficiente. Para no disolverse en el caos, sino transformarlo en una nueva estructura de personalidad, se requieren habilidades específicas. Son estas las que se convierten en el factor determinante. ¿Lograremos salir de la crisis renacidos o volveremos a formas de existencia antiguas y posiblemente más destructivas? Hablamos de habilidades de autorregulación y recuperación interna. Prácticas como la meditación consciente, las técnicas de respiración, los ejercicios corporales, la actividad física y la relajación profunda pueden desempeñar un papel clave en el proceso de integración de la experiencia caótica. Mahoney subraya que, cuando las nuevas experiencias desestabilizan el sistema, es extremadamente importante poseer habilidades para la reestabilización y el retorno a una sensación de seguridad y confianza. Cuanto más a menudo una persona practica y perfecciona tales ejercicios,
más segura se siente al arriesgarse y adentrarse en los límites de la experiencia desconocida. Incluso si estamos armados con estas herramientas, la inmersión en el caos sigue siendo un riesgo. Pero, quizás, la pregunta principal no es si nos atreveremos a dar este paso, sino si somos conscientes de la alternativa. Porque el caos no siempre surge como consecuencia de un acto consciente de sacrificio. Mucho más a menudo, nos abruma contra nuestra voluntad. Si nos aferramos obstinadamente a formas de existencia habituales, pero ya destructivas, si, en palabras de Jung, permanecemos como una columna inmóvil del pasado, tarde o temprano la ilusión de orden se desmorona, y entonces el caos invade no como una elección, sino como un castigo por negarse a cambiar. En este caso, el sacrificio no se vuelve voluntario, sino impuesto. Y el sacrificio involuntario, como advierte Jung, conduce más a menudo a la desintegración que al renacimiento. No purifica, sino que rompe, porque carece de intención, de un acto consciente de ruptura y de responsabilidad por las consecuencias. Por eso, si sentimos que las grietas ya atraviesan nuestra vida, que el orden se desmorona, que las estructuras internas no resisten, quizás lo mejor que podemos hacer es tomar el proceso en nuestras propias manos, realizar un sacrificio voluntario, uno que, aunque aterrador, puede salvarnos de un colapso más profundo. Nadie debe negar el peligro del descenso, escribió Jung. Pero este riesgo puede aceptarse. Nadie está obligado a arriesgarse, pero es absolutamente seguro que alguien lo hará. Y que aquellos que emprenden el camino del ocaso lo hagan con los ojos abiertos, porque es un sacrificio que asusta incluso a los dioses. Y, sin embargo, cada descenso va seguido de un ascenso. Las formas que desaparecen adquieren una nueva apariencia, y la verdad permanece auténtica solo cuando sufre cambios y se manifiesta con nuevas imágenes, en nuevos lenguajes, como vino nuevo que se vierte en odres nuevos.